Muchas gracias por ese recibimiento. Muchas gracias al pastor Otoniel por esta invitación. Pastor Carlos Olivas, por ese trato que me dan. Así se siente uno mejor. Lo tratan muy bien a uno aquí. Y gracias por esa amistad. Me siento también muy honrado que esté el pastor John Mayolo aquí con nosotros. Personalmente me siento muy honrado. Tengo un concepto de él muy alto, muy especial. Y hace poco estaba con él allá en Argentina y ahora estar con él aquí en Guatemala. Este compañerismo, no hay nada más maravilloso que nos hemos encontrado después de Dios, que nos haya salvado en este movimiento. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús por eso. Aleluya. Gracias, Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Cristo. Oh, gracias, Dios Todopoderoso. Me siento también muy honrado poder predicarles a ustedes la palabra de Dios y siento el peso de la responsabilidad. No es cualquier cosa estar ante este grupo de personas y oro a Dios. Estuve orando por todo el mes de noviembre por estas conferencias y que Dios me usara para bendecir a esta gente preciosa que está reunida en este lugar. Vamos a ir al primer sermón. Quiero que abra su Biblia conmigo en Primera de Timoteo, capítulo 2, por favor. Una de las tantas profecías que se iban a cumplir antes del rapto. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Una de las profecías que se iban a cumplir antes de que llegue el fin del mundo, la gran tribulación, sería la del aumento de la maldad. El Señor Jesucristo profetizó en Mateo 24:12 diciendo que iba a haber un aumento de la maldad. Algo histórico, siempre ha habido maldad, pero la última generación iba a parecerse mucho a la generación de Noé. Y cuando usted se va al Génesis, usted estudia esa generación y precisamente lo que había era un aumento de maldad impresionante, de tal manera que Dios tuvo que decir un hasta aquí, y creo que lo va a repetir muy pronto. Estamos viviendo una etapa donde los cristianos, los que tenemos amor a Dios, temor a Dios, vemos estas leyes que están legalizando ahora legalizando el aborto. Bíblicamente, legalizar el asesinato es legalizar el asesinato de millones y millones de bebés. Están legalizando las bodas entre homosexuales. Y eso va todo contra la Biblia, no nada más va contra la historia, contra la lógica, pero va contra la Biblia, va contra la palabra de Dios. Ahora están legalizando la marihuana, su uso recreacional de la marihuana. Y todas estas leyes, es asombroso cómo legisladores, políticos, que estudiaron, la mayoría de ellos estudiaron en las mejores universidades, personas educadas, personas inteligentes. Ahora están legalizando todas estas leyes y se están yendo contra el creador del universo. En la historia de la humanidad eso nunca ha terminado bien, no más que estos legisladores tienen que saber que sus vidas no van a terminar bien, se están yendo contra la Biblia, contra la palabra de Dios, contra las leyes sabias de nuestro Dios. Así que estamos viviendo una generación donde ahora está legalizando lo malo y ahora muchas cosas malas ya no son malas para mucha gente. Y muchas cosas buenas como el ir a la iglesia, el servir al Señor, ya no son cosas buenas para mucha gente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un boom de maldad en el mundo y esto no va a parar, iglesia. El día de mañana vamos a escuchar otras leyes. Yo no sé si van a legalizar un día
las relaciones con los niños, las relaciones con animales. Y no se asuste, desgraciadamente el mundo se está dirigiendo a más y más maldad. Por eso yo quiero predicar un sermón acerca de una iglesia intercesora. Vamos a leer Primera de Timoteo. Uno de los más grandes pioneros, si es que no el más grande de todos los tiempos, está enseñando una lección maravillosa, cómo ganar almas y cómo cambiar circunstancias. Primera de Timoteo 2, versículos del 1 al 6, dice de esta manera: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, o sea, por toda la gente, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Una iglesia intercesora. Vamos a ver en primer lugar, la intercesión es un arma divina para cambiar vidas, ciudades y naciones. Vamos a partir de nuestro texto para respaldar este punto, pero prácticamente nos vamos a estar paseando por toda la Biblia. Nuestro texto nos dice que la oración por las gentes de la ciudad causa cambios radicales, causa cambios reales. Dice el apóstol en el versículo 2 de nuestro texto: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso quiere decir que la oración cambia las circunstancias. El apóstol Pablo está hablando de una manera muy clara: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La Biblia, Dios habla hoy, dice de esta manera: se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. La intercesión, mis hermanos, cambia las circunstancias. La pregunta es, ¿por qué? Porque con la intercesión estamos involucrando al Dios soberano. Estamos involucrando a aquel que es Rey de reyes, Señor de señores, que todavía es soberano, que todavía está en su trono. A Él no se le escapa nada de las manos. A Él no se le escapó la pandemia. Entiéndalo, Dios está en su trono. Dios no dijo: ¿y cómo me pasó esto? ¿Cómo me pasó? Muchos de nosotros sí decimos esto. ¿Cómo me pasó esto? ¿Cómo? ¿Cuántos errores cometemos muchas veces? Y nosotros decimos: ¿cómo me pasó esto? Dios nunca dice eso. Él es soberano, nada se le escapa de la mano. El apóstol Pablo conocía muy bien a su Dios, la capacidad, el poder, lo sobrenatural de nuestro Dios. Por eso hace una declaración tan fuerte. Dice: para que vivamos diferente, para que las circunstancias cambien. Esto he sido testigo en México. Cuando Dios me salvó en 1454, por allá. Bueno, hace mucho. Había dos iglesias en México, el Compañerismo nada más, Nogales y Ciudad Obregón. El país estaba hundido en la idolatría. El dominio católico era impresionante. Una autoridad, el dominio católico, la corrupción, la pobreza, cuánta cosa dominaba.
Pero Dios empezó a salvar mexicanos, hombres y mujeres, y a los mexicanos nos enseñaron a orar. Nuestros hermanos americanos que nos trajeron el evangelio nos enseñaron a orar por la gente, por la familia, a orar por la ciudad. Nunca nos imaginamos que el orar a Dios lo involucra a Dios. Causa que el Dios del universo se mueva de una manera maravillosa, de una manera impactante, mis hermanos. Es lo que está diciendo el apóstol, está diciendo ante todo en el versículo 1, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la gente, por toda la humanidad. Cada ser humano vive una vida muy complicada, dígame si no es cierto. Y es en sí un ser muy complicado. Muchas veces hay cristianos que tienen ya 10 años en la iglesia y siguen siendo muy complicados. Estoy hablando de México, yo sé que para acá no, pero estoy hablando de mexicanos. Algunos de ellos están aquí, yo creo. Somos complicados de una manera natural, pero imagínense sin Cristo, si cristianos somos complicados. Ahora póngase a pensar las personas que no son cristianas. Pero aparte de eso, mis hermanos, hay un Satanás real y sus demonios peleando por las almas de los hombres. Ahora imagínense si un solo ser humano es complicado, póngase a pensar una ciudad completa. Nogales tiene alrededor de 300,000 habitantes. Dios mío, cuántas complicaciones. Yo sé que Guatemala tiene mucho más. Amén, pero póngase a pensar cuántas complicaciones. La pregunta es, ¿cómo lograr que personas cambien? ¿Cómo lograr que se levanten iglesias sólidas, que vayan creciendo, creciendo y que vayan teniendo una influencia gloriosa sobre la ciudad, sobre la nación? Necesitamos armas sobrenaturales. Necesitamos armas divinas y Dios las tiene. Dios le ha dado a la iglesia armas espirituales poderosas, sobrenaturales. Son armas que en los últimos 2000 años han cambiado a millones de personas, han cambiado el curso de ciudades, de naciones, como los mismos Estados Unidos, que Dios ha usado esa nación para llevar el evangelio a tantas naciones de la tierra. Le voy a decir que el arma más poderosa que puede existir se llama oración. Porque cuando usted ora, involucra al Dios del universo. Discípulos que quieren ser pastores, óiganme bien, por favor. Estoy hablando de un curso poderoso para tener éxito en el ministerio. El arma más poderosa con la que ustedes cuentan es oración. He estado en 6 ciudades pastoreando y le voy a decir una cosa. Desde que llegué el primer día a Culiacán, desde la primera mañana que amanecí, empecé a orar por la ciudad y empecé a orar por un avivamiento. Igualmente cuando llegué a Toluca, cuando llegué a Navojoa, Agua Prieta, Los Mochis, Nogales, la primera mañana estaba ya orando por la ciudad. Acabamos de cumplir 20 años en Nogales. Han sido 20 años de intercesión, mis hermanos. Y créame, las cosas han cambiado de una manera gloriosa, maravillosa. Cuando estudiamos todos los avivamientos que han existido en los últimos 2000 años, siempre vamos a descubrir la oración como columna vertebral. Siempre vamos a descubrir a un hombre de Dios, a un matrimonio, a pocos cristianos quizás, pero orando por avivamiento, orando por una visitación de Dios, clamando al Dios del universo. Si un ejemplo nos dejó el pastor Mitchell, fue el vivir una vida de oración. Él decía a los pastores: tienes que buscar la mente de Dios para tu ciudad.
En otras palabras, tienes que estar bien conectado con Dios en oración. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Otra versión bíblica lo dice, porque no son armas humanas, sino poderosas armas divinas destinadas a destruir fortalezas. ¿Cree usted eso esta noche? Eso es la intercesión. Un arma poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas. Es un arma divina para cambiar vidas, para cambiar ciudades, para cambiar naciones. El versículo 2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Presidente de la República que tenemos en este momento, Andrés Manuel López Obrador, decían que iba a ser de izquierda y que iba a ser comunista, tantas cosas hablando, ¿no? Y sí, el señor viene de un ala de izquierda, comunista. Lo que no contaba el presidente Andrés Manuel es que iba a haber una gran cantidad de mexicanos orando por él todos los días. Y el Dios del universo mueve el corazón de los reyes, mueve el corazón de los poderosos. ¿Por qué? Porque cuando oramos, involucramos al Dios del universo. Y eso, mis hermanos, eso cambia todo. Me impactó mucho cómo uno de los más grandes del mundo de la izquierda en México criticó al presidente y dijo, él no es de la izquierda. Interesante, pero un expresidente de España declaró más fuerte. Un expresidente de España dijo, López Obrador parece predicador. Yes. El Dios del universo, cuando oramos, dice Pablo, que Dios se involucra. La intercesión trae cambios reales. Ahora, tenemos que ver este texto de dos maneras. Uno, es palabra de Dios y creo que con eso es suficiente para creerlo. Pero si usted todavía no lo cree, tenemos que verlo por la parte humana. ¿Quién lo está escribiendo? Lo está escribiendo el hombre más exitoso en el ministerio de todos los tiempos. El hombre más fructífero. El hombre que pionó iglesias e impactó al mundo. Él sabe de qué está hablando, qué es lo que está enseñando. Por eso el arma más afilada, más poderosa que debe tener todo pastor, tiene que ser la oración, la intercesión. En el Antiguo Testamento vemos a Abraham intercediendo por su familia y gracias a esa intercesión su familia fue salvada del juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra. ¿Cuántas veces vimos a Moisés intercediendo por su pueblo y Dios paró el juicio, la oración de seres humanos deteniendo al Dios Todopoderoso? ¿Qué diremos de los profetas que hablaban acerca de la intercesión? Esther se puso a ayunar con un grupo de judíos y Dios, el universo, se involucró y protegió, salvó a toda la nación de Israel. Y podemos hablar texto tras texto que la palabra de Dios nos habla acerca del poder de la intercesión. Cuando el pueblo de Dios clama por su ciudad, por su nación, por su familia, al clamar al Dios del universo, ese Dios del universo se va a mover, se va a manifestar, va a involucrarse. El rey David declaró en el Salmo 122:6, pedid por la paz de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué pedir por algo así? Porque el Dios del universo se involucra y toma control y da victorias como se las ha dado a Israel en los últimos años y se las va a seguir dando. El profeta Jeremías
declaró en el capítulo 29, versículo 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Oren por la ciudad, porque Dios va a cambiar las circunstancias, va a haber paz y ustedes van a tener paz. Oren, oren, intercedan. Me encanta lo que dice Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Es asombroso cómo el corazón de un rey, de un poderoso, puede estar en las manos de Dios. Cuando la iglesia ora, empieza a haber un avivamiento. En Estados Unidos empezó a crecer un avivamiento, a impactar la nación, las naciones. En Nogales empezó un avivamiento en 1974 y empezó a crecer, y hoy vemos más de 400 iglesias en la nación y otra cantidad de iglesias en otras naciones. No, esto no ha sido poder humano, ha sido el poder sobrenatural de nuestro Dios. Así es que, mis hermanos, la intercesión es un arma divina para cambiar vidas, ciudades y naciones. Aquí quiero tocar un segundo punto, quiero ir a un punto final. Dios quiere salvar a la gente, cambiar las ciudades y las naciones. El versículo 4 de nuestro texto dice de esta manera: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es el corazón de nuestro Dios, iglesia. Yo veo Guatemala, la ciudad, por lo menos aquí la ciudad de Guatemala, y créame que hay un hervidero de pecadores, de resbalados, de perdidos. Pero cada una de nuestras ciudades donde nosotros estamos pastoreando está lleno de pecadores, gente sufriendo. Y dice Pablo, Dios quiere que todos sean salvos. Ese es el plan, ese es el corazón de nuestro Dios. El versículo 6 dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo murió por toda la humanidad, mis hermanos, de cualquier nación, de cualquier color. Cristo murió por todos. Yo recuerdo cuando era un nuevo converso, mis primeros meses en Nogales, y ver que nomás estaba la iglesia de Nogales, la iglesia de Ciudad Obregón, y después cómo empezó a abrirse otra iglesia y otra, y empezó un movimentazo tremendo. Pero le voy a decir una cosa: la columna vertebral de este compañerismo es la oración. Discípulos, pastores, si ustedes van a impactar su ciudad, ustedes no van a ayudarles con cualquier cosa, ustedes van a necesitar las armas del cielo. Yo no estoy hablando de armas de este mundo, de levantarnos en rebeliones, de irnos a las calles y ponernos en contra del gobierno. No. Nuestro trabajo es diferente, nuestras armas son diferentes, mis hermanos, y son más poderosas porque involucra al Dios Todopoderoso. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús esta noche. El apóstol Pedro declara en 2 de Pedro capítulo 3, en los versículos 9 y 15, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El versículo 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Pastores, estamos en una guerra espiritual real. No es fácil, ningún éxito va a ser fácil. Tener avivamiento, hay una guerra de por medio. Pero nosotros contamos con el arma más gloriosa, más poderosa, que es oración, intercesión. Raquel le decía a Jacob:
dame hijos o si no me muero. Yo recuerdo de pionero le decía a Dios, dame hijos o si no me muero. Han pasado 40 años y todavía clamo cada mañana por avivamiento en Nogales. Que Dios se salve, siga salvando gente. Cuando Dios me salvó, nos salvó a varios juntos. Así es que nací entre nuevos conversos. Fui creciendo entre nuevos conversos. De discípulo trabajé con nuevos conversos. De pionero con nuevos conversos. Estoy atado a nuevos conversos. Estoy esclavizado, no puedo vivir sin nuevos conversos. Si de repente veo que no está llegando uno y se está estableciendo, me empiezo a poner inquieto. Muy inquieto, y empiezo a ir a Dios en oración y decir, Dios, salva las almas, Señor. Cambia las vidas, Dios. Tengo por lo regular a 3 hombres predicando los sábados que yo les llamo los mosqueteros, como aquellos mosqueteros, ¿verdad? Yo les puse así, se me ocurrió, y son mis mosqueteros. Hace poco tuve al trío, al peor que he tenido en la historia de mi ministerio. Los estaba mirando a los tres saliendo de las cárceles. Dios mío, ¿qué me has dado? Lo peor. Pero Dios los ha transformado gloriosamente. Ese es nuestro Dios. Dios los ha tocado. Yo solamente he estado orando en las mañanas y haciendo evangelismos y todo lo que sabemos hacer. Pero el Dios del universo es el que los ha tocado donde ellos han estado. El Espíritu Santo ha ido hasta donde ellos han estado. Los ha traído a la iglesia. Los ha pasado al altar. Los ha tocado, los ha salvado. ¿Y qué cree? Los ha establecido en el reino de Dios. Eso lo hace Dios, iglesia. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero los milagros de salvación solamente nuestro Dios los hace. Por eso entra la importancia de la oración, de clamar a Dios, de vivir una vida de oración. Mire, hay veces que oigo a pastores, es que aquí está muy duro. No, aprende. El duro eres tú. Entre más duro quiere decir que tienes que orar más. Has perdido de vista a Dios. Has perdido de vista el poder de Dios. No, mira, si te mandan a la isla de Patmos, ahí de perdida va a salir un apocalipsis, porque el Dios del universo se va a mover. Eso es lo que Dios es capaz de hacer. Denle otro aplauso a Cristo Jesús. Isaías 59:1 dice, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Esas palabras siguen vigentes. Estaba predicando ayer en la mañana en Nogales y estaba dando una cantidad de nombres de parejas que se han salvado estos últimos 20 años, que hoy son pastores, pero también una cantidad de hombres y mujeres que están ahí en la iglesia. Uno tras otro, tras otro, tras otro. Una maravilla. Lo que Dios ha hecho estos años. El Dios del universo. Yo no he podido hacer eso. Nosotros no lo podemos hacer. Nosotros podemos tener un buen plan de evangelismo que hay que hacerlo. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero ¿sabe una cosa? Es Dios el que va a convencer a los peores pecadores. Si eres un pastor que está sufriendo porque no tienes fruto, eso se arregla en oración. Donde sea que hay gente y hay dinero, ahí puede haber un gran avivamiento. Si tienes 50,000 personas en la ciudad, Dios mío, ya tienes una riqueza para una iglesia. Y si ves una cantidad de carros moviéndose, motos, empresas, hay dinero. Y donde hay gente y hay dinero, ahí se puede levantar una iglesia fuerte, poderosa, pero tienes que conseguirlo en oración. Es tu vida de oración la que va a cambiar tu ministerio. Es tu vida de oración la que va a cambiar las circunstancias. El apóstol Pablo por eso impactó al mundo, porque se conectó con el Dios Todopoderoso. Intercesión, oración. El versículo conocido por todos, Juan 3:16,
porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese de tal manera significa amó tanto, tanto a la gente que dio a su Hijo a morir. Ese de tal manera significa tanto, tanto. Pablo lo dice en Romanos 8:32. Nos dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, lo entregó por nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer. Quiere salvar a mucha gente. El versículo 1, regresamos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Oren por avivamiento, oren por una visitación de Dios, clamen a Dios por milagros de salvación y el Dios del universo va a empezar a llevarles una persona clave, después otra y se va a empezar a formar una preciosa congregación por el poder del Dios Todopoderoso. Y el versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Va a cambiar las circunstancias. Hoy México éramos un país condenado a la pobreza, a la miseria, al abuso, a la corrupción. Y hoy hay una iglesia cristiana poderosa que está impactando el país y que está impactando otras naciones. El Dios del universo. Él está buscando solamente hombres y mujeres que se pongan en serio en la oración, que se conecten con Dios. Quiero ir a mi final. Como iglesia, no podemos tratar el cáncer de este mundo con aspirinas. Necesitamos desesperadamente usar las armas de Dios. Pastores, Dios no te envió al campo a fracasar. Pero necesitas ponerte más en serio en tu comunión con Dios. Y verás cómo Dios te va a traer hombres y mujeres como nunca lo has visto en tu ministerio. Necesitamos usar esta arma que se llama oración, intercesión. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Esta noche necesitamos que nuestro Dios derrame un espíritu de oración sobre esta congregación. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Te alabamos, Señor. Voy a pedir todo rostro inclinado, todo ojo cerrado en reverencia a Dios.